Bueno, voy saludando pensando en quienes van a ver el live eh, después. Les doy la bienvenida a este espacio. Hoy traigo un tema que, wow, quería hablar sobre él hace rato, pero no me había animado porque estaba viviendo en carne propia los efectos de, de la María en mi vida, del cannabis. Bueno, como la idea es que, hola mi Karen Bella, como la idea es que esto quede aquí grabado, entonces vámonos de cabeza. El tema de, bueno, me surgió este título de que el cannabis es un medio, no un fin. Sin embargo, quiero aclarar que no es mi propósito como fomentarle a nadie el uso de estas herramientas que podrían fácilmente ser herramientas, sin embargo no todos los seres van a estar llamados a experimentar directamente con el cannabis, con los psicodélicos, con pues las plantas de poder, que entre esas está el cannabis, el ayahuasca o el DMT o los hongos o el peyote o ahorita se me escapan muchos porque hay muchos. Entonces no sería una promotora de usar esto, más si me gusta sembrar discernimiento. Mi propósito es como invitar a que tú saques tus propias conclusiones, a que si tú eres pues has tenido experiencia con estos que acabo de mencionar, pues que reflexiones y de hecho, a ver, mi propuesta con este tema es porque estoy pensando en aquellos que de pronto están viviendo o han vivido lo que yo viví directamente con el uso del cannabis, que fue el darme cuenta en algún punto de mi vida de que realmente son las ruedas chiquitas de una bicicleta, pero que yo no me quiero quedar siempre dependiendo de ellas para montar en bicicleta. Y eso fue lo que me di cuenta. Me di cuenta empíricamente que el cannabis, hoy me voy a enfocar en el cannabis, aunque yo les dije que yo quería hablarles sobre muchos otros más con los cuales he experimentado, con el LSD, con el éxtasis, pero hoy me voy a ir directamente con el cannabis. Eh, y bueno, el tema, bueno, empecemos, vamos ya. Hubo un momento de mi vida donde yo estaba completamente desconectada de mí misma, ¿no? Pero yo no sabía que yo estaba desconectada de mí misma. Es que uno muchas veces no entiende qué es eso de uno no estar para uno o qué es eso de uno no amarse. O sea, yo reconozco que es muy fácil uno no saber qué es eso en algún punto. Entonces, quiero también como fomentar el ser muy amorosos con que ser conscientes de nuestros procesos humanos puede ser en algún punto complejo o borroso. Entonces, en un punto de mi vida donde yo no sabía mi norte, no tenía ni idea de cuál era el propósito realmente de estar acá en la vida, estaba, me sentía muy vacía, no me quería para nada, aunque yo creía que me quería porque yo sabía arreglar mi cuerpo físico, me gustaba hacer ejercicio, me gustaba cuidarme con la alimentación, entonces yo pensaba que eso ya era amarme, pero en realidad no me daba cuenta de que no me amaba, era desde el diálogo interior en mi mente, que tenía un diálogo interior en mi mente súper negativo, solía ser muy pesimista, no confiaba para nada en mí misma. Entonces, en ese momento de mi vida, yo estaba en la universidad estudiando psicología y recuerdo que yo, o sea, yo iba a la universidad pensando en que no quería como decepcionar a mis padres. Y si bien siempre me ha apasionado el estudio de la mente, comprender el ser humano, o sea, hacerme preguntas demasiado profundas, las que les acabo de decir, de que para qué estamos aquí, yo a qué vine, en serio, de qué se trata todo esto, si bien eso siempre me ha movido, cuando yo entré a la universidad, yo entré a una universidad donde el enfoque era muy científico, muy cognitivo-conductual, muy encasillado, entonces yo no me sentía llena. Pero bueno, yo seguía yendo a la universidad porque en ese momento
Melissa no era capaz de afrontar que ella no era feliz en la universidad y no era feliz con todo lo que ella estaba aprendiendo. Y en una de esas conoce a un compañero de clase que se iba a fumar, salía de clase y se iba a fumar. Y entonces yo un día, varias veces que lo veía que se iba, un día yo les dije, yo quiero probar. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me daba mucho miedo. En el colegio muchas veces, pues mis amigas probaban y eso, pero a mí me daba pánico. Yo era la zanahoria en el colegio con esos temas. Solamente tomaba alcohol, pues según yo era como lo más sano, ¿no? Porque tenía muchos prejuicios. Yo tenía muchos prejuicios sobre el cannabis. Yo crecí en un ambiente donde el concepto del marihuanero era pues un ataque, una ofensa, o sea, lo peor. Y uno de los propósitos por los cuales yo quiero visibilizar este tema, porque primero que todo siempre digo que esto lo hago para mí misma, cuando tú entiendes que tú finalmente vives tu vida es para ti y a través de vivirla para ti y buscar la felicidad y el amor en ti, pues es inevitable que no te quieras compartir, o sea, porque llegas a tener una experiencia tipo, lo tengo todo, ¿cómo no voy a darlo todo? Entonces, después de haberme sumergido tanto, tanto, tanto en mi interior y haberme comprometido conmigo misma, con mi felicidad, con mi paz interior, con mi serenidad, entonces es inevitable que yo llegue a un punto donde yo cada vez quiera compartir más lo que por experiencia he comprobado. Entonces, volviendo a la historia, yo le digo a este amigo mío, oye, no mencionaré nombres, pues por respeto, y yo, oye, ¿será que me vas a probar de eso? Recuerdo que la primera vez yo no sentí los efectos, sino que yo la sentí como a la 10ª vez. Y bueno, chicos, ahí fue donde se abrió la puerta a bastantes años, eh, no sé, tal vez comparados con muchos no es nada, pero para mí fueron bastantes años. Tal vez serían, no sé, 5, 6, 7 años, ¿no? Donde estuve eh, siendo consumidora constante del cannabis. Al principio no tanto, al principio no lo hacía tanto y recuerdo que esa sensación, al principio ni siquiera me gustaba la sensación, pero que quiero ir comentando mientras cuento mi historia, que lo que importa no es lo que estamos haciendo, que lo que importa no es esa adicción como tal, porque es que la adicción es la manera en la que yo estoy buscando tapar lo que no estoy atendiendo en el interior. Entonces, habrán casos excepcionales, y los voy a mencionar de una vez, de personas que son capaces de hacer consumos casuales, ¿sí? De alcohol, de cannabis o incluso de otras sustancias, y son conciencias, son seres que de pronto ya vienen con una madurez existencial y naturalmente no caen en los excesos. Pero dejando a un lado a estos seres, yo me metería en las personas que, o en las conciencias que apenas vinieron a aprender una sana relación con el uso de las sustancias. Yo realmente siempre con tendencia excesiva, con tendencia a no saber parar, con tendencia a quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, pero el problema, como les digo, no es como tal el hacerlo, sino qué es lo que hay detrás, cuál es la relación que yo tengo conmigo en mi interior, qué es la manera, cómo es la manera en la que yo me hablo, cuál es la relación y la autopercepción que yo tengo conmigo mismo. Entonces, yo debo rescatar que sabiendo que todo en la vida es perfecto, al menos desde la óptica en la que yo lo miro, sabiendo que todo es por un propósito de amor, el uso del cannabis en un punto de mi vida fue como una muleta, fue como algo que me permitió poder atravesar momentos muy densos y muy oscuros de mi vida, pero como ahorita soy capaz de confluir pasado, presente y futuro y ver desde aquí hacia allá, yo ya sé que habían otras maneras de hacerlo, o sea, habían otras maneras de sanar el dolor que yo sentía, pero yo no las conocía. Y aquí es a donde, por aquí es por donde quiero ir entrando. Normalmente caemos en el uso de sustancias, primero por cultura. Yo crecí en una cultura donde el uso del alcohol es completamente normal en la mayoría de las familias. Y luego cuando fui creciendo me fui dando cuenta que el uso del cannabis es demasiado común en las familias también antioqueñas, que es en el ambiente cultural donde yo crecí, pero, pero al mismo tiempo hay familias que tienen mucho tabú, que es mucho juicio, pero lo chistoso es que son familias que juzgan esto, pero sin embargo en medio de, o sea, en sus miembros hay quienes lo hacen, y eso genera una sensación muy dolorosa, que es como que tú te sientas señalado, ¿no? Que tú te sientas rechazado, que tú te sientas atacado. Entonces, yo les digo que este tema va a ser apenas un aperitivo porque en serio esto nos da para hablar
por miles de dimensiones podemos hablar de todo esto del cannabis, al menos desde mi experiencia, desde lo que yo he comprobado, desde lo que yo he verificado. Entonces, teniendo presente esto, de que crecí en un ambiente cultural donde la forma de manejar la vida está súper estrecha al uso de sustancias, entonces hay que tener primero en cuenta ese factor. El factor cultural nos predispone a las maneras en las que solucionamos la vida, a la manera en la que celebramos la vida, a la manera en la que procesamos las emociones, porque uno primero tiene que entender que según nuestro nivel de conciencia, muchos de nosotros venimos de familias de mucha ignorancia, donde realmente el tema de las emociones, pues, no había un manejo consciente de que tenemos emociones y que cuando yo no atiendo mis emociones, sino que lo que hago es distraerme para no sentirlas, entonces eso es una olla a presión. Entonces cada quien encuentra la manera de procesar el mundo interior que no atiende. La manera que yo encontré para procesar el mundo interior, que cada vez me estaba quedando más grande, cada vez me estaba quedando más grande mi vida. Yo no entendía que las decisiones que uno toma tienen consecuencias, yo no entendía que yo debía aprender a estar sola y amar mi compañía, entonces siempre estaba como con ganas de estar con alguien, siempre tenía esta sensación de dependencia. Adicional a esto, también muchos caen en el uso de sustancias, es por moda, por quedar bien, porque todos sus amigos lo hacen. Lo curioso es que cuando yo estaba en el colegio, digamos que yo no caí tanto en el alcohol, sí, o sea, yo debo reconocer que igual yo sí caí en muchas cosas como por quedar bien ante el grupo y muchas veces esto es algo muy de la parte instintiva de nuestra mente, donde en la biología, en la parte biológica de nosotros, el mamífero vive en grupos. Nosotros tenemos un cuerpo mamífero. Y cuando en el grupo tú te separas, que en este caso es separarse simbólicamente diciendo, no, yo no voy a hacer lo que todos hacen, o no, yo no voy a ver la vida como todos los ven. Eso es una muerte. Eso es una muerte. Y, y entonces a veces no tenemos la capacidad o los recursos internos para asumir que una de las experiencias humanas que vinimos, o sea, la experiencia humana es como un colegio. Entonces hay muchas materias que uno viene a experimentar. Y una de esas materias es aprender a estar en soledad, es aprender a hacerse feliz uno mismo, es aprender a quererse uno mismo, es aprender a dejar de ser dependiente del exterior. Por supuesto que cuando estamos jóvenes, dejando las excepciones a un lado, cada quien que tome de aquí lo que le sirva, pero cuando somos jóvenes somos demasiado permeables a no como sernos fieles a nosotros mismos por miedo al rechazo. El rechazo es algo que nos lleva a sentir emociones que muchas veces no queremos sentir. Entonces, en mi caso, eh, yo pues me quise escudar fumando, y de hecho lo hacía mucho sola, me encantaba hacerlo sola. No he sido el tipo de persona que lo hizo de manera social, o sea, sí, pero muy poco. En general, algo me llevó mucho a vivirlo en soledad y debo reconocer que, como dije al principio, sin fomentar el uso de esto, yo aproveché para descubrir muchas cosas de mí misma. O sea, una vez que yo vi que yo ya estaba pues metida hasta la cabeza, por así decirlo, donde yo ya tenía esta sensación de no puedo parar, entonces yo empecé a hacer como un hack mientras lo hacía de una manera compulsiva y era que yo dije, bueno, lo voy a hacer más sagrado, lo voy a hacer con más amor y con más respeto hacia mí misma. Me voy a dar estos momentos desde una manera como más amorosa, más consciente. Entonces, no sé, tipo me compraba mis kitsitos para yo armar los porros, pero lo hacía de una manera, ponía música, hacía como todo un ritual. Entonces, yo en serio quiero insistir mucho en algo y es que esto no es necesario, realmente no es necesario. Por el nivel de conciencia que yo tenía, estos fueron los recursos que se manifestaron en mi realidad para yo asumir mis problemas internos. Pero fíjense que si una persona deja a un lado el porro o el alcohol o cualquier sustancia y entiende que a lo que la vida nos está llamando es que vayamos haciendo de nuestra vida algo más sagrado, algo más amoroso, algo más digno de ser vivido, algo que merezca la pena, no, la pena no, que merezca la gloria.
Entonces fue muy chistoso porque cuando yo ya me sentía atrapada, yo literalmente le decía a la vida, vida ayúdame, o Dios, como tú lo quieras llamar, a esta inteligencia le da igual tú cómo la llames, pero ella está ahí esperando que tú como su creación le digas, tal vez yo no estoy yendo por el camino que debo andar, tal vez yo no estoy sabiendo amarme, tal vez yo no estoy sabiendo cuidar de mí, tal vez yo no estoy sabiendo escucharme. Entonces, de la mano de esto, yo viví la experiencia de recaer mucho, o sea, era como que lo hacía, lo dejaba de hacer, lo hacía, lo dejaba de hacer, lo hacía, lo dejaba de hacer. Y yo esto lo tenía que vivir mucho, de alguna manera en soledad, o sea, yo viví esto mucho en soledad, menos con algunas personas que yo podía hablar abiertamente de esto, pero en general lo vivía muy, muy sola y tuve también una fase donde, o sea, esto que quiero hablar lo voy a desarrollar un poquito más adelante, porque soy consciente que para muchos puede ser como chocante o muy revelador, pero bueno, igual y me apetece hablar. Pero antes de llegar ahí, quiero decir que nosotros como seres humanos tenemos un potencial interno muy grande, solamente que porque habíamos estado anestesiados, habíamos estado en la ignorancia, no lo reconocemos. Entonces, hasta que el ser humano no empiece a hacerse consciente de sus recursos internos, de sus mega recursos internos, de que lo que busca realmente siempre está dentro de sí, por eso es tan fácil que nos perdamos y nos distraigamos con cosas externas, con cosas del mundo. Eh, Básicamente, de la par de este consumo del cannabis, yo estaba muy dedicada a la vida nocturna, pero a las fiestas como tal. Y yo sentía, yo ahora que lo puedo ver, eh, que yo no me sentía del todo llena. O sea, yo creía que yo creía que si yo me iba de fiesta y me volvía una nada y compartía con gente, o sea, una parte de mí pensaba que yo iba a obtener la felicidad que estaba buscando, o la calma, o la paz, pero en realidad cuando uno es honesto, eso se le va volviendo a uno un bucle, un bucle, un bucle, un bucle, y uno realmente no siente paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí era donde quería llegar, que les mencioné hace un instante. Hay momentos donde tú estás tan atrapado, ya sea una adicción a una sustancia, ya sea un hábito autodestructivo, y aquí podemos incluir todos los trastornos alimenticios, o sea, ya cada uno puede ubicar si ha vivido esta experiencia de compulsión, que cuando uno está con una compulsión, eh, hay un momento donde uno siente como vergüenza de aceptarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cannabis cuando de pronto una persona está acogida porque ya siente que si no lo hace, sus días no son iguales? O sea, ya se cuenta toda una historia, se está contando toda una historia de que yo necesito esto para sentirme en paz, yo necesito esto para sentirme creativo. Entonces, ahí va surgiendo como la moda alrededor de una adicción que tengo. Es decir, por ejemplo, bueno, entonces yo ya voy a promover y voy a promover que esto sirve. Y yo en ningún momento quiero, o sea, yo quiero promover algo, y es que todo es neutro y cada quien que tenga el discernimiento de ver que todo en nuestra vida es perfecta. En ningún momento me arrepiento de nada de lo que viví, porque me ha dado demasiada sabiduría, me ha dado demasiado conocimiento, que incluso puedo hoy en día compartir, especialmente a la gente joven, porque es como si me estuviera hablando a mi joven, que le hubiera encantado escuchar todos estos temas, pero que realmente no había una figura que pudiera hablar desde este lugar desde una mente muy abierta. Entonces, algo que es muy típico cuando estamos atrapados con alguna adicción es que es como que, bueno, le voy a buscar el lado positivo y lo voy a empezar a fomentar. Y yo muchas de esas cosas las hice, o sea, como que entonces empecé a buscar estudios y no, esto es súper bueno y esto sirve para la epilepsia y esto sirve para no sé qué. Y les repito, no estoy desmeritando que esto no sea una realidad para muchos. Por eso insisto que si ubiquen es en aquellos casos donde tú ya sentiste que esto fue una transición en tu vida, que esto fue algo que tú necesitabas para vivir algo, para asumir algo, pero que tú sientes como que no, yo no quiero depender de esto. Y con esto, ojo, que no me interesa decir como que ya nunca más en la vida. No, no diría eso.
no diría eso, o sea, no voy a decir eso, porque no me gusta decir esos nos. En ningún área de mi vida me gusta decir no, nunca más, no, porque ya me conozco, ¿no? Pero sí sé que está muy presente la idea que les invito a reflexionar y es como que, y esto aplíquenlo con el cigarrillo, con cualquier hábito que ustedes sienten que les está quitando la paz. Que por eso esto, o sea, esta data, estos códigos de información que estoy trayendo no están diseñados para todos. Sabrá la vida quién es el que necesita escuchar esto y para qué. Entonces, llegamos y generamos como una cultura alrededor de una adicción. Lo mismo pasa con el alcohol. La empezamos a empaquetar de una manera que se vea muy bonito, entonces generamos toda una historia de esto es bueno para esto, para esto, para esto, o hacemos publicidades así súper coloridas. Y yo muchas veces lo quise hacer, o sea, yo muchas veces dije, no, yo voy a hablar de esto, pero yo después al final yo dije, yo me di cuenta, no, yo quiero hablar de esto porque yo estoy muy cogida y porque yo no estoy siendo capaz de tener la voluntad de dejar el cannabis. O sea, yo me caché y yo lo reconocí. Y yo incluso por un tiempo pues salía con muchas personas que todas fumaban, entonces había toda una cultura del cannabis, los cannabineros, y yo un día empecé a sentir como que yo me quiero identificar toda mi vida con esto. O sea, no, yo no me veo así. Y repito, esto no es con ánimo de juzgar a nadie, porque hay que respetar el punto evolutivo en el que cualquiera esté. Pero por eso, cuando tú eres el que está sintiendo el llamado de moverte de un lugar, de moverte de un hábito, de moverte de una manera de pensar, de moverte de una manera en la cual tú piensas sobre ti, es que entonces la vida normalmente te está invitando a que te muevas de lugar. Mucha gente no deja a sus amigos por miedo a estar solos y el precio que pagan por quedarse con esos amigos es por eso, por ejemplo, quedarse con adicciones. Porque entonces resulta que todo ese grupo de amigos celebra es volviéndose una nada y eso se vuelve como un loop. Repito que yo crecí en una cultura donde el ambiente de la fiesta, al menos desde el transgeneracional que yo venía, es lo típico. O sea, es como que en el transgeneracional, especialmente del lado de mi papá, eh, lo común es celebrar y celebrar con alcohol y celebrar hasta volvernos nada. Y entonces esto es muy importante reflexionar al respecto, que esto normalmente encubre una tendencia autodestructiva. Quiere decir que no nos fomentamos hábitos constructivos, hábitos amorosos, hábitos tiernos, hábitos suaves. Entonces, como no tenía nada de esto en mi conciencia, yo estaba cayendo en cosas que eran un ataque directo a mí, pero yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta, o sea, yo no me daba cuenta de realmente, yo me estaba contando muchas historias para sostener este hábito, ¿cierto? Y esta adicción. Entonces, básicamente, ¿qué es lo más importante? Que cada quien tenga las agallas de ser muy honesto, de ver qué es lo que está haciendo con su vida. Yo tuve una pareja en algún momento y esta persona cultivaba y yo puedo reconocer que cuando tú no te quieres, tú te metes como a los hábitos del otro, a los gustos del otro y eso fue lo que yo viví. O sea, realmente por miedo a estar sola, por miedo a darme cuenta de que de pronto ya esa relación no tenía que seguir, yo empecé a adaptarme, a ser como un camaleón y a adoptar todo lo que eran los gustos de esta persona. Ojo, yo no estoy culpándolo porque no fue culpa de él, yo fui la que lo aceptó, o sea, yo acepté hacer eso y yo quise ser responsable de eso. Pero ahora que yo llevo tanto tiempo realmente, pues dándome cuenta de que no necesito estar bajo estos efectos para conectar conmigo, para sentir paz. Lo teso es que cuando tú, o sea, para aquel que esté escuchando que en este momento siente que lo necesita, pues yo les dije ahora, sabrá Dios quién necesita escuchar esto y qué va a hacer con esto que yo estoy diciendo. Porque si yo ya, o sea, si yo estoy en el punto donde yo estoy muy agarrado, pues obviamente me va a ser difícil vislumbrarme sin esto. Pero tal vez, ¿qué es lo que yo puedo decir? Como que no, si puedes vislumbrarte
sin consumir estas sustancias. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a compartir algo. Hay un concepto de la cábala que a mí me fascina, que se llama robar luz. Las sustancias psicodélicas, el cannabis, digamos que generan como una expansión en nuestra capacidad de percepción, pero es como una trampa. Es como estás haciendo trampa, porque no estás logrando que esa ampliación de percepción se dé orgánicamente. Y se los está diciendo alguien que probó DMT, ayahuasca, hongos. O sea, yo vengo de ese mundo. Pero yo hoy en este momento diría que tenemos que tener mucho discernimiento y mucha conciencia y mucha responsabilidad porque es que se vuelven modas. Y hay una parte de mí que podría pensar que qué abuelita, o sea, porque una Melisa podría ver esta Melisa y diría, ay, qué abuelita tan aburrida. Y bueno, no, es que de repente por experiencia propia, yo tuve experiencias que en este mundo de los psiconautas se llama castigo. En una de mis experiencias que tuve con hongos, me dijeron, no vuelvas por acá, porque muchos saben que cuando usamos sustancias, algunos desarrollan psicosis, esquizofrenias. Entonces, si tú no tienes, y lo mismo con el cannabis, hay gente que tiene experiencias con el cannabis de psicosis, de esquizofrenia, de delirio de persecución. Entonces, yo siento que necesitamos, desde una mirada muy abierta, incluso siendo alguien que ha subido videos fumando, porque lo he hecho y lo hice en el pasado, pero al mismo tiempo generaría unas ventanas de reflexión. ¿Por qué? Porque el cannabis, los hongos, el yagé, el DMT, en la evolución de la conciencia han tenido una función y es la función de abrirnos la mente, de darnos cuenta de que somos parte de un todo, de que estamos unidos a Dios, que estamos unidos a la divinidad, que somos seres interdimensionales, que nosotros no estamos solo diseñados para sufrir o para vivir en modo supervivencia, que nosotros somos seres en potencia de ser creativos, de ser creadores. Entonces, obviamente el uso de estas sustancias normalmente nos revelan esto. Pero con el tiempo de que nos vamos a dar cuenta, hoy en día tenemos información de conciencia a la mano, a la mano. Entonces, llega un punto donde tú sientes que tú estás haciendo trampa, o sea, como que quieres acelerar comprensiones, básicamente, no quieres tener la paciencia de que se te vayan revelando sabidurías a su tiempo y a su ritmo. Básicamente eso fue lo que yo sentí, que yo no tenía la paciencia para que la sabiduría de la vida, para comprender el propósito trascendente de la existencia, se me revelara poco a poco, sino que yo quería que sucediera muy rápido. A ver, cuando usas las plantas para interiorizar, ¿qué piensas? Si lo haces para interiorizar conectando. Les estaba contando ahora, mira, esto ya es muy personal, pero yo llegué a un punto donde yo dije, yo no quiero depender de esto para interiorizar. Esa fue la decisión que yo tomé. Entonces ya cada quien tiene que ver cuál es la decisión que quieren tomar. O sea, yo llegué a un punto de mi vida donde yo dije, mientras más libre yo sea de cosas para experimentar cosas, mejor. Eso fue, o sea, esa fue la conclusión a la que yo llegué. Porque es que el ego en nosotros vive en nuestra mente, ¿no? Y es un programa mental. Entonces, ese programa mental tiene pues tiene como muchas formas de mutar y tiene como muchas formas de pintarse para inducirnos estados. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos contamos la historia y yo la sostuve mucho tiempo. Yo la sostuve mucho tiempo, asistí a talleres entonces donde son pro cannabis y no estoy juzgando esto, repito, esa dimensión de realidad sigue existiendo para el que la necesite. Y digamos que en realidades de mucha, o sea, yo soy consciente de que hay realidades donde hay, ¿cómo decirlo? Personas que están viviendo mucho drama existencial, a lo mejor conozcan el cannabis y se den cuenta que es más sano que el alcohol, por decir de alguna manera. O sea, como que los efectos de fumar cannabis pues suelen ser menos deplorables que tomar alcohol, por ejemplo. Entonces, según la experiencia personal de cada uno, todo es válido. O sea, o sea, yo por eso acá yo no estoy trayendo como, o sea, no se tomen lo que yo estoy diciendo como que tienen que hacer lo que yo estoy diciendo, no. Yo soy un ser que ama compartir lo que descubre, lo que piensa, lo que reflexiona. Entonces yo estoy acá como quien va y habla con un amigo.
Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Yo estoy contando lo que yo viví, lo que a mí me pasó, lo que yo sentí, lo que yo descubrí. Pero yo sé que en el plan de la vida, en el plan de la conciencia, en el plan de Dios, todo es perfecto. Y hay ambientes donde a lo mejor lo más amoroso para ese ser es que se fume un porro. Eso lo tengo muy claro. O lo más amoroso para esa persona es que se tome una pastilla psiquiátrica. Porque todavía no tiene la fuerza interior para el dominio de su mente. Pero cuando tú vas logrando cierto dominio sobre tu mente, cuando tú entrenas tu mente, cuando tú entrenas tu capacidad de autoobservación, porque si se preguntan, ¿cómo se empieza a entrenar la mente? La mente se empieza a entrenar autoobservándola. Y tú puedes llegar a generar procesos de interiorización sin que haya un costo, porque esta idea que me está viniendo en este momento es muy importante. El uso de las sustancias, el uso del alcohol, generalmente tienen un costo post el consumo, porque haz de cuenta que como que se genera una recarga de energía muy grande. Entonces, por ejemplo, a muchos les da sueño después, o les da el famoso monchis, hambre. O sea, uno tiene que empezar a mirar el costo-beneficio. También tienes que mirar que yo estoy haciendo una inversión todo el tiempo, pero es porque es que hay una idea cultural, o sea, es que hay un montón de ideas culturales que nos han sembrado, que no nos permiten descubrir el camino del autoconocimiento y de la interiorización de una manera orgánica. Mira, yo te lo digo que a mí me da risa porque es como que hay una Melisa viendo a esta Melisa y no se lo puede creer, pero sí, miro a esa Melisa y le digo, sí, sí, ya llegamos aquí y es como que tú haces más con un cuaderno en mano y un lapicero todos los días escribiendo tus pensamientos que fumando. Pero ahí sí tengo la convicción de me quiero conocer y me quiero conocer con toda. Y quiero ver qué es lo que vivo pensando. Y quiero ver qué es lo que sucede cuando me cuento esta historia. Entonces, eso ya queda en una balanza donde cada uno tiene que mirar, ¿cierto? Entonces, mi experiencia es esa, o sea, es como que a mí me daba rabia cuando yo escuchaba a personas hablar de esto. O sea, me daba rabia. A mí me daba rabia que alguien me hiciera, a mí me daba rabia que alguien me planteara la posibilidad de que, ¿y qué tal si estás siendo dependiente? A mí me enojaba. Yo me enojaba, se enojaba mi ego, obviamente. Entonces, es curioso porque ya les digo, hay una Melisa que ve esta Melisa y es como que, ay, no, cállate, no me hables de esto. Porque es que cuando uno está como en ese, es como un ego adolescente que no quiere que le digan qué hacer. Pero ya les digo, desde la sabiduría del ser humano no necesitamos nada. O sea, no necesitamos algo externo. Esas cualidades están para ser descubiertas dentro de nosotros. Así en la historia de cuando se, se dice que se encontraron los primeros, yo que sé, hongos, pues se supone que como la idea es que estamos pasando de niveles de conciencia, la idea es que la conciencia de nosotros se vaya haciendo cada vez más expandida, que cada vez juzgue menos, que cada vez entienda que todo es neutro, que cada vez comiences a percibir más allá de lo que tus cinco sentidos perciben. Pero ustedes saben que si en el colegio ustedes hacían trampa, yo hice trampa muchas veces, pero si ustedes hacían trampa, como bien decían muchos profesores, los que se engañan son ustedes. Entonces pasa lo mismo con el uso de las sustancias, como si nos vieran los guías y los maestros que nos cuidan, nos dirían, tú verás si quieres hacer trampa en cuanto a que se te revele información del universo. Se te puede revelar información del universo sin que necesites nada. O sea, no es más bacano pensar que yo tengo un canal en mi mente, en mi conciencia, que me revelaría información, pero es que si yo no hago espacio, o sea, no la voy a recibir. Por ejemplo, cuando he fumado, yo siento, sí, yo siento como que, wow, pero no siempre, y en mi caso personal ya llegó un punto donde a mí me daba mucho sueño. Yo siento que cuando yo conocí el cannabis, pues yo no sabía estar en paz por mí misma. Entonces cumplió ese papel de ayudarme a conocer los estados de paz. Era como que, ay, sí, con que esto se siente la paz, con que esto se siente la calma y la tranquilidad. Pero ya llegó un punto donde algo en mi interior era como, ya te puedes inducir estos estados tú misma, ya te puedes llevar a estos estados de interiorización tú misma, porque yo también viví algo. eh,
y yo no lo quería aceptar, pero es como que de repente viví esta cosa que a algunos que fuman les ha pasado y es como que yo no quería salir ni socializar con nadie, o sea, yo sí empecé a experimentar unos efectos como de, o sea, ya me estaba yendo a mí misma tanto, 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 que yo ya no quería saber nada del mundo. Entonces, por eso les digo que con una mirada amorosa yo solamente quiero invitar a reflexionar, o sea, no, yo no vengo a decir aquí esto está mal, quémelo en la hoguera, no. No, porque yo no me arrepiento de lo que he hecho y ya les digo, yo no estoy diciendo que si hoy mañana pues por ahí salgo y de pronto fumo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no lo necesito todos los días de mi vida, ni todo el día, porque también lo viví así, o sea, todo el día tenía que estar bajo esos efectos. Y tú sientes, o sea, es que cuando uno se pregunta, uno siente, o sea, es como que no, acá hay algo que no me cuadra. Y ya les digo, muchas veces si estamos en grupos de amigos, a veces hay que tomar decisiones muy valientes que no todos los seres humanos están dispuestos todavía a tomar. Y a veces es alejarse de amigos que ya están en otra frecuencia, ellos están aprendiendo otras cosas y a lo mejor a ti la vida ya te está llamando a que aprendas otras. Y yo lo digo que yo era muy terca, o sea, porque como que yo volví y salía con ciertos amigos y volví y salía con ellos, pero había una sensación de que siempre lo mismo, hablando de lo mismo, haciendo lo mismo. Yo llegué a un punto donde yo me estaba cansando porque se sentía un loop y estos amigos con los que entonces fumábamos, tomábamos, era lo mismo, no hablaban de nada nuevo, siempre estaban encerrados en dramas porque es que, ya les digo, cuando uno no resuelve los dramas desde uno mismo, desde su responsabilidad interior, entonces yo uso esta distracción externa de salir a fumar con los amigos o incluso fumar tú contigo mismo, muchas veces está haciendo que tú solito no resuelvas ese procesamiento de emociones. Yo te estoy diciendo, tú tienes el poder de procesar las emociones tú solo. Qué bacano descubrir que no necesito esta ayuda para hacerlo. Pero vuelvo y repito, cada quien tiene que saber cuándo, porque así mismo son las pastillas psiquiátricas. Yo también tomé pastillas psiquiátricas. Y yo simplemente quiero, o sea, yo simplemente cuento mi historia como esa historia que es como que, o sea, que después de esta experiencia sí hay algo más. O sea, que, ay, si hay vida después de tomar pastillas psiquiátricas, o si hay vida después de fumar mucho, y si hay una posibilidad de yo no estar dependiente de esto. Vuelvo y les repito, esto que estoy hablando es algo que debe ser vivido, experimentado, eh, si no se queda en el aire. O sea, es como una experiencia a la que tú mismo te tienes que llevar. Tú mismo tienes que comprobar que es volver a ser tú sin estar constantemente bajo estímulos. Esta palabra se me había ido, pero es muy importante. Estímulos, nos estimulamos, nos sobreestimulamos. Cuando uno es niño, aquellos que tengan hijos, primos, miren que el niño naturalmente viene con su energía. Ay, una ardillita, hola. Es una ardillita que viene aquí a tocar la ventana para que le den comida. Entonces, miren, yo esto lo miraba, yo decía, ¿por qué los niños tienen esa energía, esa vitalidad, esa creatividad? Así yo cuando estaba como cuestionando esto de que, ¿por qué tengo que estar fumando siempre? Entonces yo sentía, me siento estafada. Yo quiero volver a ese estado del niño que tiene como que su energía vital viva y sus ganas de crear y sus ganas de estar feliz y no necesita de ningún estimulante, incluido el café. Con el café yo también he tenido que hacer un trabajo porque también he caído en adicciones al café. Lo que pasa es que también esa es la mirada que quiero transmitir, o sea, como que pues quitémosle el dramatismo, no lo satanicemos. A mí realmente me ha tomado muchos años este proceso, o sea, hagan de cuenta que estoy hablándoles desde un disfruten el proceso, disfruten ahí donde sea que estén, si están súper dependientes de algo, solamente es como que es, es poder ver más amorosamente las cosas, porque por ejemplo, si ustedes están en familias donde los juzgan porque fuman, entonces claro, eso son cosas que uno también tiene que como sanar un poco, como que, bueno, tampoco te creas esas etiquetas que te puedan dar tus familiares, porque tú eres más que eso también es muy importante. O sea, yo también me di cuenta de que yo no era una marihuanera y ya. O sea, como que, no, yo era un ser humano que le gustaba fumar cannabis, pero no era una marihuanera.
que a veces somos muy duros con las etiquetas. Él es un drogadicto. Y aquí, qué interesante a este lugar al que estamos llegando, porque es una invitación también a dejar de juzgar al que está haciéndolo. O sea, con esto yo quiero decir que yo no voy a caer a juzgar a quien fuma, a quien consume sustancias, porque ese no es el trabajo. El trabajo es aprender a ver con amor en el momento de vida que está el otro. Porque claro, por moralismos y por cultura, venimos de la cultura de que todos tenemos que ser muy buenos, el niño bueno, la niña buena, qué vergüenza que ir a la gente y se dan cuenta que usted está, bueno, todas esas cosas son limitaciones mentales que no nos permiten más bien preguntarnos, por ejemplo, cuando alguien está súper cogido con el alcohol, con lo que sea, la pregunta importante es, ¿qué estará cargando por dentro? ¿Qué estará cargando por dentro? Que no es capaz de amarse, que no es capaz de dejar esos hábitos autodestructivos, porque al final sí son hábitos autodestructivos. Y allá, por eso cada quien con su propia reflexión. Porque, por ejemplo, otra cosa de la que yo me daba cuenta es que yo había un momento donde yo me la pasaba ensolvada, este olor, y pues a mí no me importaba, o sea, incluso pues caía en una rebeldía como de que no me importa, no me importa si se dan cuenta en mi casa. Pero después, desde un lugar muy, muy, muy orgánico, muy bonito, fue como que, y yo de verdad sí quiero todo el tiempo estar oliendo a esto. No porque sea malo, no porque los que huelan todo el tiempo a cannabis son malos. De hecho, acá donde estoy viviendo en este momento, esto es Chicago y acá es legal el cannabis. Y tú sales y tú ves a la gente fumando en el carro, vas a los centros comerciales, a los supermercados y todo el mundo huele. Tú hueles nubes de cannabis por todos lados, ¿saben? Como que incluso acá donde estoy viviendo, acá la gente fuma todo el rato, todo huele a cannabis. Entonces, como que incluso el día que entré acá al edificio, me olió y yo dije, wow, ¿cuántas veces yo hice sentir a mis vecinos este olor? Y debo reconocer que había momentos donde yo caía como en, ay, no me importa, ¿no? Como de malas. Yo quiero fumar, yo quiero seguir mis deseos y mis caprichos. Entonces, como yo les dije al principio, hay tanta tela para cortar con este tema, o sea, se puede hablar de tantas cosas de este tema, porque también está eso de cuando a veces sostenemos hábitos y adicciones, es como una manera inconsciente de revelarnos ante alguien, de revelarnos ante nuestros padres, de revelarnos ante amigos, o sea, es como que inconscientemente nos da como una falsa ilusión de poder, como, ay, no de malas, yo hago lo que yo quiera, yo soy libre. Entonces es muy importante como analizar esos discursos que nos contamos y preguntarse como si es verdad esta historia. Y ahí es donde yo les dije, cuaderno en mano, lapicero que no tengo por aquí. Eh, claro, es que no, y de hecho no va a desaparecer probablemente por un tiempo que hayan personas a mi alrededor fumando, porque precisamente de que me doy cuenta, como o sea, el ser humano en este momento, nosotros como civilización estamos experimentando algo y es que ya estamos despertando del materialismo. Nosotros creíamos que la realidad era solo la materia, ¿no? Y era solo el tener, el cásese, téngase hijos y coma, tenga sexo y tenga placer. No, eso es esos pañales, esos párvulos, eso es primaria. De ahí en adelante están los trabajos internos, los trabajos invisibles, que es cómo está tu capacidad de aceptar a los demás incondicionalmente, cómo está tu capacidad de comprender la experiencia de vida de los demás sin juzgarlos, cómo está tu capacidad de perdón, cómo está tu capacidad de incondicionalidad, cómo está tu capacidad de ser comprometido, cómo está tu capacidad de servicio, cómo está tu capacidad de agradecer, de respetar, de adaptarte, de valorar. O sea, todo esto son cualidades abstractas y son internas y son del ser. Entonces, ¿qué pasa? Como muchos ya está saliéndoles toda esa oscuridad que antes tapaban trabajando mucho o dedicándose solo a los hijos, como ya ahorita llega un punto donde, llega un punto en la vida de todo ser humano donde ya no vas a poder huirle a ese interior. Y yo ya, o sea, yo no les puedo decir, o sea, por ejemplo, el que no esté familiarizado con el interior, pero que por alguna razón ya algo lo está llamando por dentro, pues a menos que lo viva no va a entender. Uno no entiende mucho cuando le hablan del tal interior. Pero el caso es que hay algo dentro de uno que le está diciendo que lo atienda, que ya dejes de distraerte tanto afuera y que empieces a mirar adentro. Entonces, usamos métodos para soliviar ese interior que nos está llamando, pues, y digamos que sí, que entre el alcohol y el cannabis, pues el cannabis sería algo un poco más, o sea, es cierto también que el alcohol siendo legal desinhibe más a las personas, ¿no? Y personalmente lo experimenté y te hace como más propenso a caer en estados de agresión y un montón de cosas que son ciertas. Entonces,
socialmente pues se va a volver muy viral el uso del cannabis por un tiempo, mientras los seres humanos aprenden a despertar a esos recursos dentro de ellos, a que no necesito esto para generarme unos estados que están dentro de mí realmente. O sea, el fumar te está ayudando a ver algo que está dentro de ti. La sensación de interioridad está ahí. Que tú no la atiendas y no la mires es otra cosa, pero ella está ahí, siempre disponible a que la miremos. Entonces, pues nada, ya yo les dije, esto es como como de esos videos que a mí me hubiera gustado ver en algún momento, o sea, como que alguien me hablara de eso. Eh, Mientras uno siga en el mundo, uno va a seguir viendo muchas cosas y de hecho el entrenamiento más importante es aprender a ver la vida con neutralidad, es aprender a no juzgar las decisiones de vida que tienen los otros. Entonces, si tú ves a alguien que está eligiendo, pues, yo qué sé, autodestruirse siendo agresivo, siendo promiscuo, yo qué sé. Entonces, ¿tú qué tienes que aprender? A respetarle su decisión, pero eso no significa que tú te quedes donde tú no quieres estar. Entonces, pues o sea, es como que hagan de cuenta que yo muchas veces en mis amistades, a veces he sido como la aguafiestas, ¿no? Pues porque hablo de temas que a veces la gente no quiere hablar, pero yo soy hasta aguafiestas conmigo, o sea, como que una parte de mí pelea con la otra porque es como que me es natural la confrontación, incluso conmigo mismo. Entonces, un tema sobre la mesa y como dicen en México, aguas, es que a veces te estás quedando con grupos de amigos que no te van a permitir evolucionar. No te van a involucionar porque no involucionamos, pero te vas a estancar y no vas a ser capaz de conectar como con partes más elevadas de ti mismo, con cualidades que están ahí disponibles para ti, pero hasta que tú, por ejemplo, no te alejes, a veces la vida te está invitando a que te alejes de una pareja, que ya, la bendición, gracias, namaste, pero yo sigo mi camino, o incluso con los familiares. Pero, ¿cómo lo sabemos? Yendo al interior y hablando con Dios, como lo quieran llamar. Para mí es Dios. Y es aquello que yo ya no necesite en mi vida, hazme saber que ya cumplió su función. Y esto aplica para una persona, para un trabajo, para un hábito, los pensamientos autodestructivos. Al final, el origen de todos son los pensamientos autodestructivos. Ya les dije, o sea, si nosotros vinimos a la Tierra cuando somos niños, venimos sin necesidad de tener que estar usando sustancias, ¿qué nos hace pensar que tenemos que quedarnos ahí? Y ya para ir cerrando, otra historia que se me viene a la mente ahora que me acuerdo. Alguna vez conocí un chamán que él no le daba más de 4 veces yagé a las personas que iban donde él, porque él decía que ya con 4 era suficiente para que se generara la apertura de conciencia y ya está. O sea, tenía muy claro de que eso era como un puente. Y lo mismo pasa con el cannabis. O sea, realmente si nosotros usáramos el cannabis con conciencia, se me viene así muy burdamente, pero es como que no tendrías por qué usarlo más de 4 veces al año. Y cuando yo escuché eso fue como que lo hago 4 veces cada hora, algo así. Entonces ya eso queda en el discernimiento de cada quien. Eh, es que estamos en tiempos donde la gran mayoría de seres humanos están atrapados en alguna adicción, incluyéndome como alguien que todavía está saliendo de muchas de ellas. Pero si algo sí quiero fortalecer en mí es el hecho de que no tenemos que quedarnos atrapados en hábitos que no son de armonía. No me generan armonía aquellos hábitos que me despiertan esa sensación de necesito esto. Y todos sabemos qué son esas cosas que uno es como que... Pero entonces mientras somos conscientes de que nos está pasando eso, porque hasta esto nos puede pasar con una pareja, yo lo viví con parejas, que es esa, necesito verlo. Y todo termina en que no me sé amar a mí mismo, soy independiente, que otro me ame para sentirme amado, no disfruto de mi soledad, no disfruto de mi compañía,
realmente no tengo un diálogo interior amoroso, sino que me trato todo el tiempo súper mal, le escucho esa voz de mi ego que me dice que mal lo haces, no sirves para nada, ¿para qué vas a intentar eso? Hay que ser muy conscientes de la negatividad interior, porque la negatividad interior a menudo nos lleva precisamente a los hábitos poco amorosos, o sea, están interconectados. Mientras menos amorosa es mi mente, más tendencia tengo yo a caer en cosas compulsivas, ya sea la comida, ya sea el sexo, ya sea el volverme un compulsivo con alguien, me vuelvo un padre o una madre súper sobreprotectora, o sea, porque cuidado que a veces esas actitudes compulsivas puede ser que no tengas una adicción a una sustancia, pero de repente eres un compulsivo con alguien, o sea, es como que de repente todo el rato piensas en ese hijo o en esa hija o en esa pareja y como que todo el rato estás ocupando tu mente, que es tu mente, es tu espacio sagrado, estás ocupándolo pensando en esa otra persona. Eso es una adicción y eso es una compulsión y eso es algo que está restando tu energía, tu paz, tu espacio sagrado lo estás ocupando en pensar en esa sensación. Entonces, por eso la serenidad es un estado que cada ser humano tiene que aprender a encontrar en sí mismo. Esa es una prueba magistral de la experiencia humana. Tú eres un canal de todo, de paz, de felicidad, de alegría, de dicha, de disfrute. Por ejemplo, algo de lo que yo me di cuenta es que celebrar es natural en nosotros. Amo celebrar, yo amo bailar, pero yo me di cuenta de que una vez fui a una cosa que se llama static dance, que es como danza estática, y es que bailas, pero no consumes nada. O sea, y la regla es esa, como que acá no vamos a consumir nada, pero entonces todo el mundo bailaba así como música toda místico, chamánica, y tú entras en estados de trance, en estados de éxtasis. Pero como normalmente nos fomentamos estos estados de celebración, es desde la desconexión de nosotros mismos. Fíjense que yo me di cuenta de esto, es como que en vez de salir a unirnos a los demás, salía, pues estoy hablando de mis contextos, salíamos era a salirnos de nosotros mismos. Por eso llegaba un punto de la noche donde ¡pum! Borré cassette. Pero desde la energía femenina, desde la sensibilidad, desde la delicadeza, desde tomarse un tiempo a solas, la luna, la noche, me regocijo, me cobijo, estoy conmigo, me hago una coracita, y desde ahí salir al sol, salir a alumbrarse, a celebrar, ese celebrar, yo dejo una reflexión aquí, o sea, ¿acaso no podemos celebrar en serio sin ser dependientes de estas sustancias? Yo dejo eso sobre la mesa, eh, sabiendo que para muchos suena súper aguafiestas, pero ya no me importa. De hecho, en el pasado me daba miedo eso, o sea, es como que, ay no, te van a juzgar, porque es que van a decir que qué abuela tú pensando así, pero no, yo ya he comprobado que nosotros podemos generarnos estados estálticos sin necesidad de nada. Pero cuando el sistema nervioso de nosotros ya está tan estimulado, naturalmente no nos dejamos como percibir, o sea, la sensibilidad de repente llega a un punto que está como tan saturada de cosas que hemos perdido el, el asombrarnos con poco. Por eso necesitamos cada vez más de algo. O sea, dense cuenta también cuando uno está atrapado en algo, es como que necesito más y más y más y más. En cambio, cuando uno va recuperando la armonía de, digamos, del equilibrio del cuerpo, del equilibrio de las cosas con las que me estimulo, uno no necesita tanto de todo. Pues eso es lo que vas descubriendo. No necesitas escuchar música todo el día, que yo era alguien que escuchaba música todo el día, y entonces cuando la escucho es como, oh, o sea, como que vuelve ese asombro de cuando eras niño, oh, esa canción. Eh, la comida, yo he sido muy adicta a la comida, mucho. Yo les he compartido de comer hasta quedar enferma. Y todavía me pasa, o sea, por eso yo les digo, yo no les estoy hablando desde un lugar donde yo ya no caigo en tentaciones, yo caigo en tentaciones, pero mi reflexión es observarse mientras aprendo, o sea, es que normalmente el ser humano no se autoobserva, o sea, la mayoría de la gente no se autoobserva. ¿Han visto o escuchado el ojo de Horus? Una de las simbologías del ojo de Horus, o incluso del tercer ojo,
es observarse, pero desde adentro, o sea, no con estos ojos, es observarse, el observador. Cuando estés haciendo lo que estés haciendo, obsérvate. Y estoy seguro que todos aquí en algún momento hemos estado haciendo algo y decimos, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Entonces, síganse observando. Y en esa autoobservación van a descubrir muchas cosas, muchas cosas. Lo más importante, y esto sería ya la cereza del pastel, es que autoobsérvense, háganse preguntas, pero el ser humano promedio está adormecido, distraído, culpando a los demás, no se está queriendo hacer cargo de sí mismo. Es que esta es una delgada línea y es algo que diferencia a un ser humano que está abriéndose al despertar de la conciencia y al que no. Y es que el que no quiere que lo despierten de su película de víctima es porque ya no va a tener a nadie a quien culpar y ya se tiene que hacer responsable de todo. Y cuando ya a uno le dicen que uno es 100% responsable de todo lo que le pasa, pues, pucha, eso asusta. Pero más asusta uno querer seguir siendo marioneta de todo, o sea, marioneta de lo que la cultura le dijo, marioneta de lo que mamá y papá le dijo, marioneta de las creencias que yo he aceptado de mi entorno social de amigos, o sea, es como que nosotros tenemos una gran capacidad y posibilidad de descubrir como un pensamiento propio y no lo descubrimos porque siempre estábamos pendientes de qué van a decir mis familiares, qué van a decir mis amigos, o sea, el ser humano normalmente no es libre, sino que está, bueno, y le llama libertad a lo que no es libertad, porque yo le llamaba libertad a poder irme de pachanga y volverme nada. En su momento yo pensaba que eso era libertad. Esa reflexión también es bien interesante. A veces le llamamos libertad a lo que no es libertad. Y uno se empieza a dar cuenta de eso. O sea, ¿cómo va a ser libertad el que yo tenga que depender de ir de aquí a no sé dónde para comprarme un porro porque me pasaba mucho a las 12 de la noche? Yo decía, ¿cómo va a ser libertad eso? Me estoy parando de mi cama a esta hora por ir a... No, no puede ser, no estoy siendo libre. O sea, para, para que el esclavo primero se dé cuenta de que es esclavo, primero se tiene que dar cuenta de que no es libre. Y hay esclavos que son esclavos, pero no lo saben, porque creen que son libres. Le llaman libertad a esa esclavitud. Le llaman libertad a la esclavitud de ser dependientes, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Que aprovecharé ya para que este sea tema para otro live. Como tenemos relaciones de pareja donde no hay para nada libertad, donde no somos para nada libres. Es como que somos como que si no haces lo que yo digo, entonces todo se va a la borda. No, no sabemos casi de libertad. Así que nada, chicos, es muy probable que les siga sumando videos a esta serie de mi experiencia con el cannabis porque da para hablar demasiado. Y gracias a todos los que participaron, Mirella, y nos vemos en una próxima ocasión. Aquí queda el video guardado, luego lo subo a YouTube. Los quiero mucho, chao.